El día de hoy hablaremos de frutas del diablo que ya se nos ha mostrado que han pertenecido a dos personas diferentes. La primera fruta en la lista es la Hiki Hiki Nomi, la cual es una fruta del diablo de tipo paramecia que le permite a su consumidor manipular campos magnéticos. El principal punto de fuerte de esta fruta es manipular el metal. Todo esto mediante un campo magnético utilizándolo para atraer o repeler estos objetos. El magnetismo del consumidor está simbolizado por rayos o chispas generadas por su cuerpo. Una vez activo, el consumidor se vuelve capaz de hacer levitar objetos metálicos y atraerlos. El primero en ser dueño de esta habilidad fue el Capitán John. John fue un miembro muy poderoso de los Piratas Rocks y con el tiempo se hizo de su propio nombre, tras marcharse y formar una tripulación. Vimos a John utilizar esta fruta en el incidente de God Valley, esto para atraer todos los tesoros que se encontraban ahí, pero también lo vimos generarse guantes metálicos. John crea un enorme campo magnético en sí mismo, atrayendo a gran cantidad de metales. Bueno, y como sabemos, el siguiente usuario de esta fruta sería Kid, uno de los supernovas que proviene del South Blue. A diferencia de lo poco que pudimos ver con John, Kid tiene el poder de la fruta despertada. Esto lo logra en la Tierra de Wano. El despertar de la fruta permite magnetizar temporalmente a objetos que el consumidor desee, sin importar si son o no atraídos por el magnetismo, por ejemplo, seres vivos o elementos materiales. También magnetizando dos objetos simultáneamente. La fruta Joro Joro ha sido otra fruta que ha estado en manos de dos usuarios. Es una fruta del diablo de tipo paramecia que permite generar fantasmas, convirtiendo a quien la consume en un espíritu humano. La principal ventaja de la fruta, como lo demuestra Perona, es que da a su consumidor la capacidad de producir réplicas espectrales que puede controlar. Estas reproducciones pueden ser de diferentes formas y son inmunes a los ataques físicos. El más básico y el que hemos visto son fantasmas negativos. En caso de que una persona sea atravesada por una de estas, inmediatamente cae de rodillas y comienza a ser muy negativo. El primer usuario antes de Perona fue Gilbastar, miembro de los Piratas Rocks, quien de hecho también tras su muerte Gecko Moria consiguió su cuerpo y lo resucitó para su ejército de zombies. Se conoce poco del uso de esta fruta por parte de Gilbastar. Sin embargo, se mostró en God Valley que invocó un fantasma que a diferencia de los de Perona, posee 3 puntas en la parte superior de su cabeza. Y bueno, como ya lo mencionamos, el segundo usuario fue Perona, miembro de los Piratas de Thriller Bark. En la Tierra de Wano se nos mostró en un flashback dos frutas que ya conocíamos pero con otros usuarios. Por un lado tenemos la fruta Mane Mane, una fruta del diablo tipo paramecia que otorga a su consumidor la capacidad de copiar el físico de la persona que toque, convirtiéndolo en un humano imitador. Esta fue consumida por Kurosumi Higurashi. Fue una anciana de la familia Kurosumi, quien ayudó a Orochi a ascender al poder en Wano. La fruta permite copiar completamente el físico de una persona. Lo que no le permite son imitar las habilidades o capacidades físicas de este. La segunda persona, como bien sabemos, que posee este poder es Mr. Two, el cual en Arabasta vimos por primera vez copiando las caras de los Mugiwaras, una habilidad bastante útil para conspiraciones. La segunda fruta vista en Wano fue la Bari Bari Nomi. Es una fruta del diablo tipo paramecia que le permite al usuario generar barreras convirtiéndolo en un humano barrera. El poder que otorga la fruta consiste en conjurar barreras físicas de la nada, invisibles o físicamente transparentes. Esto generalmente suele lograrse cuando el usuario cruza los dedos. Semimaru fue un miembro de la familia Kurosomi, así como el guardaespaldas personal de Orochi. Pero como sabemos actualmente, el poseedor de esta fruta es Bartolomeo, capitán del Barto Club y comandante de la segunda división de la gran flota de los sombreros de paja. Una de las frutas que logramos ver al nuevo poseedor casi después del fallecimiento del usuario al que le pertenecía la fruta originalmente es la Gura Gura, fruta del diablo de tipo paramecia que le permite al consumidor generar vibraciones, lo que lo convierte en un humano temblor. Fruta tiene la reputación de destruir el mundo y es considerada la más fuerte dentro de las tipo paramecia, con poderes casi a la par de una logia. Como sabemos, el primer usuario conocido fue Barba Blanca. Tras la muerte de Newgate, Barba Negra obtuvo el poder de esta fruta mediante métodos desconocidos. Este afirmó que con la fuerza de los terremotos, combinada con su obscuridad, lo haría verdaderamente invencible. En la tripulación de Rocks se nos revelan varios miembros que tenían frutas que ya hemos visto. La fruta Bomu Bomu es la fruta del diablo tipo paramecia que hace que quien se la coma puede ser capaz de detonar cualquier parte de su cuerpo, incluyendo pelo, mocos y aliento sin causarle ningún daño al consumidor, convirtiéndolo en una bomba humana. El primer usuario que se nos muestra utilizando esta fruta es Mr. Five de los Baroque Work. En God Valley vemos a Gansui, perteneciente a los Piratas Rocks, ser el poseedor de esta habilidad. Este mostró usar su fruta en una forma muy similar a Mr. Five, transformando partes de su cuerpo e incluso suciedad en explosivos. La fruta Suke Suke es una de las que vimos más recientemente que tiene un nuevo usuario.
una fruta del diablo de tipo paramecia que permite hacer invisible a su consumidor a voluntad o hacer invisible cualquier cosa que toque. La primera vez que vimos el poder de esta fruta del diablo fue en Thriller Bark con Absalom. Sanji declaró que quería comer la fruta debido a que quería ser un superhéroe, aunque su verdadera intención era espiar los baños de mujeres. También afirmó que odiaba aún más a Absalom debido a que comió esta fruta. Esta parece que era la única fruta del diablo que le interesaba a Sanji. Absalom desaparecería y Moria iría en su búsqueda a Hachinosu, solo para descubrir que ahora Shiryu de la lluvia sería el poseedor de esta. Aquí se nos daría a entender que fue desvivido por la tripulación de Teach, que como sabemos se dedican a robar frutas del diablo de otros piratas quitándoles la vida. Hay un caso muy curioso con una fruta del diablo, y es que la nueva usuaria obtendría los poderes comiéndose a la anterior. La fruta Soru Soru es una fruta del diablo tipo paramecia, que otorga la habilidad de manipular las almas de las personas. Originalmente fue consumida por Caramel, sin embargo fue transferida a Charlotte Lin luego de que devorara a esta. El poder de esta fruta es manipular el alma, como lo ha demostrado Big Mom. El poder se encuentra en la extracción y manifestación de fragmentos de almas humanas como una sustancia tangible, viscosa y de color claro, cuya forma depende de la cantidad que se toma. En segundo lugar, el consumidor posee la habilidad de introducir porciones de su alma o de almas humanas en animales y objetos para humanizarles. En este caso, el de los objetos y darle vida es lo que hace Big Mom. Esta les llama homies.